Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, Profesor, una pregunta dígame. antes que lleguen los demás. Este, cuando, o sea, cuando nos pregunta de qué tipo de registros se pueden emplear para qué tipo de registros eléctricos, ¿verdad? Se pueden emplear para determinar la porosidad. Hay registros eléctricos que permiten determinar la porosidad y también hay registros de porosidad. Pero usted se refiere con esa pregunta a los registros eléctricos, ¿verdad? ¿Eh? Exacto, a los eléctricos. O sea, Ok. lo que pasa es que eso tiene una pregunta tricky, pues por lo menos no todos los Ujú. registros eléctricos tú los puedes utilizar para porosidad, porque No, porque, la forma para ujú. hacerlo es utilizar la ecuación de Arch. Ok, 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 ya, No, la respuesta son los registros de investigación somera. O sea, tienes que trabajar con datos de resistividad de la zona lavada. ya. Sí, de resistividad, pues. Ok, sí, de registro de resistividad. Ok, Sí, lo que pasa es que ya, ese fue el primer registro, los primeros cálculos de porosidad a partir de registros, era utilizando los registros de investigación somera. Básicamente el microcáliper calibrador. ok. Porque leía en la zona lavada que supuestamente estaba llena de agua, Ujú. entonces ahí aplica la ecuación de Archie que dice que F es igual a RO sobre RW, con la resistividad del agua. Y el RO que lo tiene, allá va F, y con F es igual a A sobre la porosidad elevada al cuadrado. Y ahí despejaba Mm, la ok, porosidad. Esa fue la primera vía de los que encontraron los petrofísicos para la porosidad. Hasta que empezaron a salir los registros del sónico, los de porosidad como tal. El sónico de densidad y el neutrón. ok. Entonces, estos registros el que dice usted, ¿estos se encuentran en los, como registro eléctrico o esos no son registros eléctricos? Son registros eléctricos. Pues su función es básicamente como registro eléctrico. O sea, el microcaliper lo que se diseñó fue para medir RX, ¿no? La resistividad en la zona lavada. Que de eso es lo que vamos a hablar ahora. Ok, ok, sí, de la invasión, La zona invadida. Pero la zona del barrida. proceso de invasión. Ok, Porque la zona invadida puede ser más amplia que la zona lavada. La zona lavada es donde completamente los fluidos móviles han sido desplazados. O sea, en caso de petróleo. El agua no, porque el agua se diluye con el filtrado.
Ok. Lo que se refiere con invasión es que, claro, es que ¿qué es lo que se filtra a la formación? ¿Los hidrocarburos? Es como no, no, lo que se filtra es como decir, tú tienes un lodo de perforación y lo pasas por un colador. Ok. ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? Te queda El una, mod, te, el te- reboque, te queda el reboque que te queda en el colador. Y del otro lado, ¿qué sale? el agua, Líquido, sí, el agua. ¿Ok? La parte líquida. claro. Con los químicos y algunos sólidos de menor tamaño que van a pasar. O sea, eso es lo que invade la formación. Ok, claro. O sea, lo que invade la formación es prácticamente el mismo lodo de perforación. Pero el del lodo, la parte de lo que se llama filtrado. ¿Por qué? Ok, Porque digo, claro. la cara de la formación funciona como un filtro, como un papel filtrante. Ok, ok. Y Entonces, la parte, ¿ah? lo que se refiere a zona lavada es que los fluidos que estaban en esa zona, como se filtra el fluido de perforación se filtra, entonces esos fluidos son desplazados. Esos son los de primer contacto. Entonces, eso el fluido invasor los puede barrer fácilmente, pues son los que Ok, están más cerca. Pero en la medida en que va penetrando más, ya los efectos porosidad y eso hacen que ya el avance no sea igual por todos lados. ya, Ah, tengo una llamada para acá. ok. ¿Están claros con lo que? ¿Mm? ¿Me oye? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oye? ¿O no? Ok. Entonces, ¿ves más o menos lo que? Acuérdate que los perfiles eléctricos tienes de investigación somera, que son los que tratan de medir RQO y la zona intermedia, y los de Ok, investigación profunda. ok, Entonces, los tres tienen ciertas distancias diferentes. Y sí, muchas veces, o sea, la invasión realmente, dependiendo del valor de porosidad, el tiempo de exposición, el diferencial de presión y todo eso, puede sobrepasar unas pocas pulgadas, que normalmente es lo que sufre lo que es la zona lavada. La zona lavada puede ser menos de un pie. ok. Después de eso hay una zona donde tienes fluido invasor y tienes fluidos remanentes de los fluidos de la formación. Es la zona En de esa, transición. esa es la zona de transición y eso, pero entonces ahí es como decir que tienes como una mano avanzando, donde tienes espacios entre los cuales se va quedando fluido. Ok, Entonces llega un momento en que, ¿dónde termina eso? O dónde termina la zona de transición, hasta donde llegue dentro de lo que, para el momento de perfilaje, hasta donde había llegado la parte más profunda en cualquiera de las direcciones. Porque realmente los primeros registros eran unidireccionales y medían en una sola dirección. Los azimutales, que miden en tres o cuatro direcciones, ellos te pueden sacar un promedio, porque puede ser que en una dirección el filtrado avanzó más que en otra. Cuando estamos hablando en el círculo de 360 grados que forma que es el pozo. claro. Entiendo. Entonces, puede ser que al norte, sureste y oeste, en cada dirección, el fluido haya avanzado menos. En una menos, en otra más. Entonces, al final, el perfilaje de registro compensado te dan un promedio. Claro, Mientras que un anteriormente promedio, porque, teníamos un solo valor porque las primeras herramientas medían en una sola dirección. ok. Ah, claro, porque como es un círculo realmente, no creo que en todas las direcciones el líquido vaya a llegar a la misma distancia. Por Exacto. eso saca un promedio. No, es Ok, que no es tanto por lo que sea un círculo, por la heterogeneidad de la formación. O sea, es diferente, pues. en todo alrededor del pozo, la formación no es Ok, la misma, no es igual. claro, claro. Tiene diferente porosidad. Sí, puede haber Ok, variaciones pequeñas o grandes, pero puede haber variaciones y eso hace que no sea igual. ok. Eh, Profesor, y cuando nos pregunta que qué genera el efecto de invasión, eso es lo que genera que se desplacen los fluidos que están alrededor del pozo. sí, eh, sí, por ahí va.
Ya vamos a ver. Ok. Bueno, que eso vamos a ver. Llegó Lisbay. ¿Qué hora? 5:02. Hay dos que han entrado, vamos a esperar unos 5 minutos más para ver si llegan, se incorporan otros. Bueno, vamos a empezar. En cualquier zona del yacimiento, eh, la roca normalmente permanece inalterada, a igual a las condiciones originales del yacimiento. Cada vez que vamos a perforar un pozo, vamos a perturbar esa condición. Igual que el primer pozo descubridor. Cuando perforó las formaciones, lo primero que hizo fue perturbar una condición que había tomado miles de millones de años en alcanzarse. Parece que el proceso natural ocurre la sedimentación, ocurre el soterramiento. Si esa formación es una formación arcillosa y hay materia orgánica presente en eso, se puede convertir en una roca madre y generar petróleo. En el transcurrir del tiempo,
por efecto de la presión y la temperatura y cambios bioquímicos asociados a ese tipo de parámetros. O sea, en yacimiento comienza, o la roca generadora comienza a funcionar como una refinería. Hay un proceso de craqueo térmico de la materia orgánica para convertirla en hidrocarburos. Luego ocurre el proceso de migración y llega al entrampamiento. Ahora, eso pasó en tiempo geológico. Tiempo geológico es algo que los años de nosotros no alcanzan ni para un segundo de eso. Pero bueno. Entonces, en el tiempo geológico, todas las alteraciones que ocurren se van a estabilizar. Claro está, hay los movimientos tectónicos que causan alteraciones nuevas, pero igual, entre una y otra, salvo la época actual, pero eso no me va a estar afectando grandemente a los yacimientos. Pero en el tiempo geológico se alcanza un equilibrio, y de ese equilibrio físico-químico, de nivel de los fluidos, todas las características generales de la roca y de los fluidos almacenados, tiende a ser, vamos a decirlo, uniforme. No necesariamente es así, porque hay variaciones areales y verticales de toda naturaleza. Pero desde el punto de vista de manejo de ingeniería de yacimientos, tenemos que hablar de que son aproximadamente homogéneos, por facilitar muchos dolores de cabeza en cuanto al análisis. Entonces, ¿qué sucede? Esas condiciones, si yo pudiera hacer un perfil sin tener que perforar un pozo, son unas condiciones muy especiales, donde todo está lleno aproximadamente de las mismas proporciones, o sea, las mismas saturaciones de los fluidos, de cada tipo de fluido que pudiera estar presente. Normalmente hablaríamos de un hidrocarburo líquido y agua, que son los fluidos que mayormente vamos a conseguir. Podemos conseguir un hidrocarburo gaseoso con agua, o podemos conseguir una acumulación que tenga hidrocarburo gaseoso, hidrocarburo líquido y agua. O sea, el agua siempre va a estar presente. Entonces, es parte de la formación de la roca. Entonces, ¿qué pasa cuando yo perforo un pozo en un área? Ahora, esto no solamente va a ocurrir con el caso de perforación. Y cuando yo hago una reparación, un pozo, de alguna forma la historia se repite. O se puede repetir. Todo depende de lo que yo haga o no haga. Vamos a compartir pantalla para ver la presentación. ¿Ok? Siempre los platos rotos los paga perforación, pero que tenemos que tener claro que cualquier tipo de trabajo que yo haga en el pozo puede llegar a causar un efecto de invasión. Al igual que causa daño, puede causar un efecto de invasión. Porque básicamente el efecto de invasión es la entrada de los fluidos cualquiera, no, por eso se habla de fluido de trabajo, cualquier tipo de fluido que no sea de la formación hacia la formación. O inclusive, por lo menos en el caso del proyecto de recuperación de secundaria, con inyección de agua. Yo voy a inyectar agua de formación. Pero ¿qué pasa? Esa agua de formación es diferente a la que ya existe en el yacimiento. Y como efecto de eso pueden ocurrir problemas de todo tipo. Y entre esos básicamente el daño. Entonces, cuando se avanza en una operación, bien sea de perforación, vamos a hablar de perforación por el ejemplo y el niño malo de la película. Las formaciones atravesadas van sufriendo cambios al poner en contacto el fluido que forma el lodo de perforación con los fluidos y las rocas del yacimiento que han estado en una completa tranquilidad durante millones de años. Entonces, como resultado del proceso de invasión y del hecho de que normalmente en perforación, por razones de seguridad, se trata de mantener presiones hidrostáticas elevadas para evitar tener problemas con formaciones de presiones anormales, o sea, que presiones más altas de lo esperado. Entonces, ¿qué sucede? Ese diferencial de presión es como poner una presión mayor de un lado de un filtro
¿Hacia dónde va a filtrar el lado? Hacia la zona de menos presión. En este caso, si yo pongo una presión muy alta, ¿hacia dónde va a filtrar? Hacia la formación. Entonces, los líquidos del lodo penetran la formación, el espacio poroso, en las formaciones permeables, mientras que en la parte sólida se hiera la pared, formando el revoque. Ok, esto con el tiempo, el revoque debería perder permeabilidad y simplemente convertirse en una barrera para que siga entrando fluido, pero durante las operaciones la mecha entra y sale del hoyo cada rato y eso remueve el revoque, se vuelve a formar, remueve el revoque, entonces el periodo, el proceso va a repetirse y repetirse por bastante tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede por ese efecto? Dependiendo de qué tanto penetre el fluido, dentro de la formación hay una zona donde los fluidos originales presentes en esa zona y que están más cerca del pozo van a ser completamente barridos, que es lo que se llama la zona lavada. Hay una zona donde van a coexistir los fluidos invasores con los fluidos originales, que es lo que se llama la zona de transición o de invasión o la zona anular. Y hay una zona donde los fluidos que están allí son los originales, no han sido alterados, toda la saturación es. Ahora, en el diagrama se ve como una línea vertical perfecta. Eso realmente es una línea oscilante en el perfil alrededor del pozo. Un momento, hablaba ¿cómo era? O sea, en una dirección, por lo menos a la derecha del pozo puede ser una cosa, a la izquierda puede ser otra. Entonces, o sea, el valor alcanzado puede ser otro. Entonces, eso hace que las condiciones que se presentan una vez que ha ocurrido esto cambian completamente con respecto a lo que yo deseo. ¿Qué sucede? Yo necesito evaluar la presencia de los fluidos que me interesa en el pozo. Entonces resulta que, en vista de esto, en la cercanía del pozo yo no tengo ni en la zona cercana, en la zona lavada, ni en la zona intermedia, tengo nada representativo de lo que es el yacimiento. Porque estoy hablando de una zona que posiblemente no pase de 6 a 7 pies. Pudiera ser un poco más alto. Y 3 pies y medio es 1 metro. O sea, estamos hablando de posiblemente unos 2, 3 metros alrededor de la pared del pozo. Entonces, esa zona alterada no es representativa de lo que es el pozo. Y a mí me interesa ver qué es lo que hay en la formación en la que no está siendo afectada. Entonces, yo de alguna forma tengo que tratar de crear, o en este caso, trataron de crear herramientas que me pudieran permitir manejar esta situación. Porque los primeros equipos, perfiles que se tomaron, no se contaban con esta situación. O sea, no lo consideraban. Entonces, eso llevó a desarrollar una serie de herramientas nuevas para tratar de alguna forma, tratar de determinar esto. O sea, ¿qué determina el proceso de invasión? La presión diferencial que hay entre el lodo y la presión no los fluidos, vamos a hablar de la presión de poro, la presión a la cual están confinados los fluidos dentro del yacimiento. Características del filtrado del lodo. Eso va a determinar qué tanto, ni qué tanto va a avanzar. Tiempo de exposición. Durante cuánto tiempo la presión, la sobrepresión que tiene el lodo de perforación sobre la carga de formación va a estar actuando. La permeabilidad de la roca, la porosidad, la resillosidad. ¿Okay? Entonces, de esos parámetros va a depender el efecto de invasión.
Entonces, resulta que de tratar de determinar la resistividad de las formaciones, yo termino determinando algunas cosas más para poder hacer un análisis completo de lo que es los fluidos, de la formación y cómo están, o cómo están distribuidos en la zona no dañada. Necesito conocer cuál es la resistividad que tiene ese lodo, la resistividad del filtrado también, resistividad del revoque, el espesor del revoque, cuál es el diámetro del hoyo, cuál es el diámetro de invasión. Todos esos factores tengo que considerarlos para ver qué tanto me ha afectado, cómo me está afectando. El internet no está ayudando para reaccionar. Dígame. ¿Aló? Aló. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? La resistividad del lodo, este parámetro se obtiene de medida directa de los lodos de perforación. Normalmente si hay un ingeniero de lodo o la misma gente de la compañía de servicios, cuando lo va a hacer el perfilaje, lo tiene que tomar. Porque esto afecta las lecturas. O sea, de alguna forma hay que tomar en cuenta este efecto. La mayor parte de los registros o sea, o todos los registros tienen que pasar a través de la cara de la formación. O sea, tienen que pasar a través del revoque, tienen que pasar a través de la zona lavada, tienen que pasar un espesor lleno de lodo. Entonces, esas variables hay que tenerlas en cuenta para poder hacer la evaluación de los registros. Resistividad del filtrado. Esta es una retorta para determinar revoque, tamaño de revoque. Esto lo tienen las personas encargadas de manejar el tratamiento del lodo. Lo tienen en el sitio, a nivel de laboratorio también se consigue. Entonces, con la retorta yo puedo determinar el espesor o el tipo de revoque que se forma y puedo determinar filtrado. Y a ese filtrado se le puede determinar la resistividad, como haciéndole pasar una corriente eléctrica. Ahora, en estos gráficos que están aquí, para determinar los valores de la resistividad del agua de formación, que es un elemento importante. Si vieron la ecuación de Archie, un elemento importante en todo lo que tiene que ver con la deducción de Archie es la resistividad del agua de formación. Entonces, ese es un parámetro que también tenemos que determinar. Y este es uno de los métodos que se tiene para determinar el RW. Con este gráfico yo puedo determinar, conocida la resistividad o la salinidad del agua que forma el filtrado, yo puedo determinar la resistividad. ¿Okay? Yo puedo determinar a una determinada temperatura con la salinidad, determino la resistividad. En el eje horizontal es temperatura, las líneas inclinadas son líneas de isosalinidad y en el eje vertical está la resistividad. Esta gráfica, no solamente en este caso, se diseñó para calcular la resistividad del agua de formación. Pero si hoy tengo un lodo base de agua, el filtrado que es agua y por lo tanto tiene una salinidad. Cuando yo tenga el filtrado yo puedo determinar cuál sería su salinidad y con eso puedo determinar cuál sería su resistividad. Aquí hay otras ecuaciones
que me permiten determinar resistividad también del filtrado del lodo, partiendo de la resistividad del lodo, del lodo. ¿Ok? Hay tres métodos. El de Lowe-Downlad, que se utiliza cuando estamos hablando de lodo base agua dulce. O sea, cuando hablamos de lodo base agua dulce, son lodos perforados con agua de superficie. El agua de un río, el agua de un lago, que es agua dulce, no es el agua de Maracaibo, eso es salobre. Pero con esa agua yo puedo preparar el lodo de perforación. Entonces esa agua tiene una resistividad y es de agua dulce. Entonces cuando el Lowe y Downlad trabajaron con lodos a base de agua dulce. Un momento. ¿Okay? Entonces el método ¿qué determina? Dice que el logaritmo de la resistividad del filtrado dividido entre la resistividad del lodo es igual a la constante 0,396 menos la constante 0,047 multiplicado por la densidad del lodo. De allí yo tendría que despejar RMF, que es la resistividad del filtrado del lodo. El otro método es el de Overton. Él habla de lodos de perforación, es decir, cualquier tipo de lodo, siempre y cuando no sea salina. Esto puede incluir hasta los lodos a base de aceite, que también tienen un poco de agua, ¿no? Y parte del filtrado que tiene es agua. En este caso, el RMF o la resistividad del filtrado del lodo se determina con una constante Km, que es constante del lodo, la M por mol, que es lodo en inglés, multiplicado por la resistividad del mol o del lodo, elevado a la 1, y ese valor está elevado a la 1,07. El valor de Km lo pueden ver en la tabla que está al lado derecho, donde se ve que para cierto la densidad del lodo hay un valor de Km. ¿Okay? Ahí habla del lodo en libras por galón y está en kilogramos por metro cúbico. O sea, pero el valor de Km, todo depende de las unidades que estamos trabajando. Recuerden que nosotros aquí en Venezuela trabajamos básicamente en la actualidad con el sistema inglés. O sea, estamos trabajando en este caso, en la densidad del lodo se trabaja en libras por galón o libras por pico cúbico. Y otra forma que también se tiene para determinarlo es el método 3, que dice una aproximación estadística, pero básicamente funciona para lodos salinos, base cloruro de sodio, donde dice que el RMF es igual a 0,75 del valor de RM. Esta es otra forma de determinar los valores de RM, de RW. Okay. Una pesada, como la plataforma B. Disculpe. ¿Tienen alguna pregunta? Mientras esto se mueve. Ok. Bueno. No. Ok. Ok. Profesor, y
para qué queremos nosotros estimar todas estas resistividades? La resistividad del filtrado, la resistividad del revoque, ¿para qué necesitamos determinar eso? Bueno, cuando tú estás calculando la saturación de petróleo, Ujú. o sea, con la ecuación de Arch, vamos a suponer arenas limpias, que es donde es válido la ecuación de Arch. La saturación de agua o la raíz enésima de la saturación de agua es igual a la constante A Las arenas limpias son las que para tienen menos del 5% 5, menos de 5% arcilla, de ¿no? volumen de arcilla. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo la ecuación de Arch para terminar eso, la saturación elevado a la potencia enésima es igual a A sobre R, no, sobre la porosidad elevada a la M, donde A normalmente es 0,81, M normalmente es 2, y eso multiplicado por el cociente de RW sobre RT. ¿Quién es RT? La resistividad de la zona que no ha sido, no fue hasta donde no llegó el filtrado. O sea, es la zona virgen, la zona no contaminada. ¿Quién es RW? La resistividad del agua. Ok, pero eso me da SW. Si yo despejo SW de allí, obtengo la saturación de agua de la formación. Ah, vamos a suponer que sea una formación de petróleo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la saturación de petróleo? 1 menos la saturación de agua. Ahora, ahí es lo siguiente. Resulta que cuando yo coloque a producir ese pozo, yo voy a producir el petróleo que se mueve, o que se mueva, por decirlo así. Claro. Pero resulta que por razones de proceso de depositación, características de la roca, hay una cierta cantidad de petróleo que no se mueve. Es lo que se llama petróleo residual. ¿Me interesa a mí simplemente saber el petróleo total? No. Yo para el POE pudiera tenerlo en cuenta. ¿Ok? Porque es volumen de reserva. Pero yo tengo que saber realmente, y es un factor que tengo que tener en cuenta, cuánto es la saturación de petróleo residual. En el caso de un crudo liviano, posiblemente no sea más del 20%, tal vez un 15%. Sí. Pero si estoy hablando de un crudo pesado, estoy hablando del 60%. Entonces, si yo me consigo con que ese pozo tiene 40% de agua, de acuerdo a la saturación, y la saturación de residual es 60, ¿tengo petróleo móvil? No. Entonces, me resulta como petróleo, como, por decirlo así, como yacimiento en ese momento. No. Porque yo, si estoy perforando un pozo en un área nueva, lo que necesito es perforar el pozo y empezar a sacar petróleo. Ah, pero puede pasar que ese pozo yo lo pueda dejar para más adelante, que es el caso de la faja. En la faja se descubrieron yacimientos en el año, alrededor de la primera, al principio de la segunda década del siglo XX. Alrededor de, entre 1910 y 1920. Se descubrió la faja. ¿Cuándo la empezamos nosotros a desarrollar? En 1982. 80-82. ¿Por qué? Porque era petróleo extra pesado. Los porcentajes de petróleo residual elevadísimos. ¿Sabes cuánto era el factor de recobro de la faja antes que en la última certificación lo elevaran a 20%? Era así. El factor de recobro de la faja. Y ahí hay 5%. Y eso eran como casi como unos 50, 60 mil millones de barriles. De la cantidad de petróleo que hay ahí. Con la recertificación que hicieron en los años, ya en este siglo, aplicaron un proceso
de 20%, aplicaron un porcentaje de 20%. Y tenemos los 280.000 millones de barriles esos que tenemos de reserva. Pero ¿por qué el factor de recobre es tan bajo? Porque o sea, la viscosidad del petróleo es tal que tú no puedes sacarlo. Y tanto es así que hasta un 20%, ¿qué? Porque estamos metiendo pozos horizontales y estamos tratando de hacer todo lo posible por facilitar para que ese petróleo salga. Porque parte de ese petróleo es fluido, pero es muy bajo el factor de recobre. Ahora, ¿cómo determino yo cuánto es el petróleo residual? Para eso necesito ver lo que está pasando en la zona lavada. Para eso necesito RMF, la resistividad del filtrado del lodo. Para eso necesito la resistividad de esa zona. Porque resulta que esa zona, al único petróleo, al único fluido que no va a poder sacar de ahí es al petróleo residual. Okay. Porque no lo puedo producir yo, menos lo va a sacar el filtrado del lodo. Entonces, esa zona me permite a mí determinar petróleo residual. Y con la diferencia, cuando yo lo resto del petróleo total que me dé, yo sé cuánto petróleo móvil tengo. Yo sé cuánto pudiera producir por recuperación primaria para no hacer más inversiones grandes. Entonces, por eso es que me interesa esa información. Pero fíjate que yo necesito el RMF, pero necesito en muchos casos necesito la resistividad del lodo para poderlo determinar. Okay. Bueno, el tiempo como que se nos está agotando. Quedan 10 minutos. Entonces, fíjate, vamos a ver si usted quiere avanzar o no. ¿Quién? ¿Aló? Ya va. No, se me congeló aquí. No quiere avanzar. ¿Aló? Bro, yo lo escucho. Bueno, entonces, fíjense que por eso es que necesito tener, o sea, tener que trabajar con valores que no tienen, no son los que yo en realidad estoy interesado. Que me interesa la zona que no tiene problema, pero necesito información que viene de la zona que tiene problemas. Al igual que, ¿qué pasa? ¿Por qué me interesa a mí la zona intermedia? Porque una de las cosas que debo hacer, si yo quiero, porque eso a la final se me va a convertir en un daño, esa zona. Esa es la zona de daño, para que lo entiendan. La zona que ha sido, donde ha llegado el filtrado, esa es la zona que posiblemente vaya a presentar daño. En yacimientos nuevos, cuando yo los ponga a producir, yo tengo que hacer que, al contrario de la perforación, que tengo que tener una presión muy alta en el pozo, cuando voy a producir, la presión tiene que ser muy baja. Tengo que crear un drawdown. Ahora, durante la perforación del pozo, tengo un drawdown a favor del pozo hacia la formación. Cuando voy a producir, tengo un drawdown, pero a favor del yacimiento contra el pozo. O sea, tengo que poner una presión más baja allí para que el yacimiento fluya. Es un yacimiento nuevo que tiene mucha presión, él fácilmente pudiera remover todo ese daño. Por eso es que los primeros pozos, la tasa de producción era altísima. Pregúntale al Barroso. Al Barroso. Okay. Y muchos pozos aquí que producían 5.000, 6.000 barriles. Pero tú en ese mismo yacimiento preparas un pozo ahorita, tratando de ir en balance, o sea, hace que la presión sin tanta presión de sobrecarga, y el pozo se daña. Y cuando lo ponga a producir, sigue dañado, porque ahora la presión no es suficiente para limpiar. Entonces hay que hacer un trabajo de limpieza. Entonces yo necesito saber hasta dónde está invadido eso, porque si quiero garantizar la productividad del pozo, tengo que remover eso. Entonces depende de la época. En un yacimiento nuevo, a mí no me importa que se dañe, pero a lo mejor la presión va a ser, si yo le pongo un drawdown muy bajo, a lo mejor acabo en un efecto de succión y saco el filtrado y saco todo lo que se quedó ahí. Pero en un yacimiento, lo que se llama maduro ya,
viejo, o sea, que tiene muchísimos años de explotación, un pozo que yo perfore allí, lo más probable es que termine con daño. Ok. Entonces, esas son, por eso que todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque es parte de la evaluación petrofísica. Porque al ingeniero de yacimiento le interesa eso, hasta dónde está dañado. Porque si la respuesta del pozo no es buena, ya yo sé que tengo que atacar ese problema. Porque el pozo no va a ser capaz de limpiarse el solo. Ok. Entonces, Profesor, cuando nos habla de propiedades petrofísicas A, M y N, ¿cuáles son esas propiedades? Que no las... no son propiedades, parámetros. Ajá, los parámetros, perdón. Sí, son factores que Archie determinó que relacionaban parámetros. O sea, A corresponde con la tortuosidad de la roca. O sea, tortuosidad significa, o sea, tú en el trayecto a través de la roca, el fluido no sigue una línea recta, sino que va dando vueltas. O sea, es como decir, tú tienes que, vas caminando, te consigues agarras hacia la derecha, después agarras a la izquierda, regresas, sigues otra vez. Bueno, o sea, vas Ok. zigzagueando. Eso es lo que se llama un camino tortuoso. Entonces, ese factor de tortuosidad se asocia con la porosidad. Ok. El factor N es el exponente de saturación. Es también un factor de correlación, ¿okay? Ok. Entre datos. O sea, entre los parámetros con los que tú lo determinas, la resistencia, todo es cómo correlacionas la saturación con la resistividad. Ok. Y el factor M tiene que ver con el efecto de compactación. ¿Ok? Una porosidad de una roca porosa, o sea, consolidada, el factor de compactación es más alto que una roca no consolidada. Es un Ok. efecto de compactación. Por eso te digo, son parámetros de relación. Esos parámetros se determinan de un análisis ¿Un análisis de qué, prof? de núcleo. Ok. O sea, no son... Entonces, Archie, desde el punto de vista analíticamente, hizo una determinación y determinó esos parámetros. La historia ha demostrado que esos parámetros son bastante cerca de la realidad. Normalmente cuando se hace un análisis de núcleo, los parámetros que se obtienen están bastante cerca de eso. Pero vamos a suponer, en el 0,81 a lo mejor puede ser 0,82, 0,83. En el N puede ser 1,8, 1,7, 2, 2,1, 2,2. O sea, O pero sea, gira, profesor, gira alrededor de ese que, valor. que siempre estiman los mismos números. O sea, O sea, normalmente cuando se trabaja con Archie en arenas limpias, tú tienes tienen unos factores ya determinados para una arena consolidada, para una arena poco claro. consolidada, sí los hay determinados. Pero normalmente cuando tú vas a hacer un estudio de yacimiento, tú a través de un análisis de núcleo determinas cuáles son los parámetros reales para ese yacimiento. Pero cuando tú estás haciendo una evaluación petrofísica de un yacimiento nuevo, ¿qué vas a hacer? Te vas a lo que normalmente se utiliza, Arch. O sea, si es una formación limpia, Arch. Ok. Claro. Y los parámetros que están predeterminados. Eso, como te digo, desde el punto de vista de estudios, la mayor parte de los estudios han demostrado que los valores están allí. Digo, las variaciones pueden ser 0,3 a 0,3 a 0,3 menos a 0,3 más, o 0,5 menos a 0,5 más. Sí, entonces son valores bastante próximos y se puede manejar así. Entonces, cuando tú estás haciendo una evaluación petrofísica en un área nueva, tú te vas a eso. Cuando tengas un estudio integrado del yacimiento, que tú puedes evaluar el yacimiento y tener los parámetros apropiados para el yacimiento, entonces lo utilizas y te haces una reevaluación de todos los pozos. Ok. Anteriormente, por lo menos antes de que llegara la época tecnológica, Acabar el tiempo. eso significaba malas noches. Sí. Bueno, profe, gracias. Dios. En la actualidad, ¿qué haces? No, tú le